Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun detuvo a Mahsine Meravet en el último momento en el aeropuerto. ¿Qué ocurrió entre ellos? ¿Por qué Mahsine intentaba irse de esta forma tan inesperada? No se lo pierdan. En una escena que parecía sacada directamente de una película romántica con tintes dramáticos, el reconocido actor turco Cenk Torun fue visto corriendo por los pasillos del Aeropuerto Internacional de Estambul para alcanzar a Mahsine Meravet, la modelo y personalidad mediática con quien ha estado vinculado en los últimos meses. Testigos aseguran que todo comenzó con una fuerte discusión en una cafetería cercana al aeropuerto, pero nadie esperaba lo que sucedería después. Según fuentes presenciales, Mahsine parecía decidida a tomar un vuelo hacia Casablanca, Marruecos. Iba sola, con gafas oscuras y una expresión tensa en el rostro. Algunos empleados del aeropuerto mencionaron que se le veía molesta y muy acelerada. Ella no hablaba con nadie, simplemente caminaba con prisa, como si quisiera escapar de algo, dijo una azafata que prefirió mantenerse en el anonimato. Mientras tanto, Cenk Torun fue captado llegando al aeropuerto en su coche personal, visiblemente agitado. Entró corriendo por la terminal internacional, preguntando desesperadamente por el mostrador de la aerolínea en la que Mahsine había hecho su check-in. Una persona cercana al actor dijo que él repetía, no puede irse así, sin hablar conmigo, no después de todo lo que vivimos. Finalmente, la escena que capturó la atención de todos ocurrió cerca de la puerta de embarque. Cenk encontró a Mahsine justo cuando ella estaba a punto de pasar el control de seguridad. Mahsine, por favor, escúchame un segundo, gritó el actor con la voz quebrada. Las personas que se encontraban en la fila detuvieron su marcha para observar el dramático momento. Mahsine, visiblemente sorprendida, se dio vuelta. Hubo un silencio incómodo de unos segundos. Luego, en voz baja pero firme, ella respondió, Cenk, no puedes aparecer así cada vez que algo no te gusta. Estoy cansada. A pesar de la tensión, Cenk se acercó lentamente y en un tono más suave le dijo, no quiero perderte. Sé que cometí errores, pero esto no puede terminar así. Su voz temblaba, y por un momento pareció que Mahsine bajaba la guardia. Testigos relatan que ella suspiró profundamente antes de contestar, no vine aquí a hacer una escena, vine porque necesito pensar. Pero tú no me dejas ni eso. Lo más sorprendente fue que, tras una breve conversación aparte, ambos abandonaron la zona de embarque juntos. Cenk con el brazo sobre los hombros de Mahsine, y ella con una mirada que reflejaba confusión pero también cierta calma. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente, ¿están realmente separados? ¿Fue una reconciliación o simplemente un momento emocional sin consecuencias futuras? La prensa no tardó en obtener declaraciones breves del actor. Fue un malentendido. A veces dejamos que nuestras emociones hablen más fuerte que la razón, dijo a los medios, sin dar más detalles. Por su parte, Mahsine no ha emitido ninguna declaración oficial, pero publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un café con la frase, a veces hay que hacer una pausa para recordar quién eres. Esa publicación en Instagram fue interpretada por muchos como una señal de distanciamiento, mientras que otros la vieron como un mensaje abierto a la reflexión y al reencuentro. Sea cual sea la interpretación, el interés del público se disparó. Los hashtags #Enki Mahsine, #Amor en crisis y #escena de película se volvieron tendencia en cuestión de horas, alimentando aún más la especulación en redes sociales. En los días siguientes, se les vio juntos en contadas ocasiones, siempre en ambientes discretos, evitando el contacto visual con la prensa. Una foto borrosa tomada desde un coche en movimiento mostró a Cenk conduciendo y a Mahsine sentada a su lado, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Los fanáticos no tardaron en analizar cada detalle, desde la posición de sus manos hasta el color de sus ropas, buscando pistas sobre el estado actual de su relación. Mientras tanto, los programas de farándula comenzaron a reconstruir la historia desde sus inicios. Todo comenzó en una gala benéfica en Bodrum, recordaba un presentador de televisión. Ella estaba allí como invitada especial y él presentaba el evento. Fue un cruce de miradas que no pasó desapercibido para nadie. Desde entonces, su historia se había desarrollado en un vaivén constante de apariciones públicas y silencios prolongados. Las entrevistas con amigos cercanos y personas del entorno de ambos empezaron a surgir.
Una estilista que trabajó con Maazine afirmó, ella se enamoró rápido, pero también se decepcionó rápido. Es una mujer intensa, pero muy clara con lo que quiere. Por otro lado, un asistente de producción que había trabajado con Senk durante su última serie aseguró, Senk es apasionado y entregado, pero a veces se deja llevar por sus emociones. Es de los que ama con todo, pero no siempre sabe cómo demostrarlo. Y justo cuando parecía que la historia iba quedando atrás, un nuevo giro captó la atención de todos. Maazine fue vista entrando sola a una galería de arte en Nianta, acompañada por un hombre desconocido, de apariencia europea. Los fotógrafos no tardaron en publicar las imágenes, provocando una ola de comentarios. Algunos decían que era simplemente un amigo, otros insinuaban que podría tratarse de un nuevo interés romántico. La respuesta de Senk no se hizo esperar. Subió una historia a su cuenta de Instagram con una cita de un poeta turco que decía, a veces lo que crees perder es lo que finalmente te encuentra. La frase, acompañada de una imagen de un atardecer en el Bósforo, generó aún más confusión. Días después, una fuente cercana a la familia de Maazine reveló que ella había viajado a Casablanca no solo por motivos personales, sino también para considerar una propuesta profesional. Una marca de moda marroquí quería que ella fuera el rostro de su próxima campaña internacional. Esto explicaría, en parte, su apresurada decisión de dejar Estambul. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente sobre la relación con Senk, la modelo simplemente dijo, hay cosas que deben vivirse en silencio para que puedan sanar. Fue una frase ambigua, pero poderosa. Los medios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación silenciosa. Se les vio nuevamente en el aeropuerto, esta vez llegando juntos desde un vuelo privado. No hubo besos ni abrazos públicos, pero caminaban uno al lado del otro, y eso bastó para reavivar la esperanza entre sus seguidores. Una semana después, durante la inauguración de una boutique de lujo en Bebek, Senk asistió solo. Cuando se le preguntó por Maazine, sonrió con serenidad y dijo, hay momentos en la vida en los que uno debe dejar que el tiempo haga su trabajo. ¿Estamos bien? Eso es lo único que importa. Por su parte, Maazine compartió un video en sus redes donde aparecía rodeada de amigas en una terraza frente al mar, riendo y brindando. Las mujeres que se reinventan no piden permiso, decía la descripción. La historia de ambos se convirtió en mucho más que una simple crónica de amor, se transformó en un reflejo de los vínculos modernos, de las rupturas que no siempre son definitivas, de los silencios que a veces dicen más que las palabras. Actualmente, tanto Senk como Maazine continúan con sus respectivos proyectos. Él está en negociaciones para protagonizar una nueva serie dramática que promete ser un éxito en las plataformas digitales. Mientras que ella se prepara para una gira de eventos de moda que la llevará por varias ciudades de Europa y el norte de África. A pesar del paso del tiempo, la pregunta sigue en el aire, ¿serán capaces de reencontrarse desde otro lugar, más maduros, más conscientes? ¿O lo suyo quedará como una historia intensa, breve pero inolvidable? Sea cual sea el destino de su relación, lo cierto es que han dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Una historia que, como muchas otras, comenzó con una mirada, se intensificó con un malentendido, y quizá aún no ha dicho su última palabra. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.